Bueno, te comentaba que es una encuesta hecha por Ipsos entre 371 líderes de opinión. Es decir, no es población general, sino que son públicos específicos, periodistas, empresarios, académicos, etcétera, que han opinado en esta encuesta y han valorado cómo cada uno de sus países han administrado la pandemia. Y fíjate, a la cabeza está Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, con el 82%. Esta es una medición que tiene unos pocos días, se hizo los últimos días de agosto. Después está Alberto Fernández con el 58%, Iván Duque, 45% de Colombia, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, con el 43%, de Perú, Martín Vizcarra, con el 30%, Lenín Moreno de Ecuador con el 29%, de Bolivia, Yanis Áñez con el 18%, Maduro de Venezuela y fíjate Bolsonaro que cierra, digamos, este ranking entre los líderes de opinión de cada uno de sus países. Y en la placa que sigue vamos a ver cómo fue en abril, cómo miraban lo mismo este grupo de líderes de opinión a sus propios presidentes administrando la pandemia y cómo ha cambiado después de estos meses de restricciones y demás y de avance de la pandemia además. Y fíjate que el que aumenta es Luis Lacalle Pou, que mejora muchísimo, 20 puntos. Claro. El resto baja un poquito, Alberto Fernández, 62 a 58. Baja Iván Duque de 56 a 45. Baja mucho Martín Vizcarra en Perú, ¿sí? Y también baja en Bolivia Yanis Áñez de 38 a 28, casi 20 puntos. También bajan Nicolás Maduro y un poco más también Jair Bolsonaro de Brasil. Esto es un poco como están mirando los líderes de opinión de cada país a sus propios presidentes, en particular lo que significa la administración de la pandemia. Y después te comparto algunos datos para contextualizar esto, que me parece que quizás es mirarlo a los mismos números, pero desde otra perspectiva. ¿Qué hicimos? Tomamos la cantidad de contagios sobre la cantidad de población que tiene cada país, tratando de unificarlo sobre un parámetro único para todos, que es cada 100.000 habitantes. Entonces esto modifica de alguna manera, porque obviamente al tener poblaciones más grandes, tener 4 millones de infectados en Brasil sobre casi 200 millones de habitantes, no es lo mismo que en otros países donde son menos la cantidad de población y quizás proporcionalmente los contagios son un poquito más. Entonces, ¿cómo se ordena este ranking en función de la cantidad de contagiados cada 100.000 habitantes? Fíjate que está Chile a la cabeza con 2.272 contagios cada 100.000 habitantes, después sigue Perú, después está Brasil, que si bien es el país que más contagios tiene, pero también el país que más población tiene, por eso se modifica el peso relativo de la cantidad de contagios sobre la población. Claro. Después está Colombia con 1.348 y Argentina, que está en el puesto 5 con 1.095 casos por cada 100.000 habitantes. Y el dato que sigue en la placa, fíjate que Uruguay está no solamente muy bien conceptualizado su presidente, sino que también la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes es muy bajo. La última placa, que me parece que es la más importante porque además aparentemente es el dato más consolidado, la cantidad de muertos, es decir, quizás los contagiados no se pueden identificar claramente y por eso por ahí se pueden modificar los rankings o las comparaciones. Pero el índice de letalidad, es decir, la cantidad de muertos sobre la cantidad de contagios, te puede dar una idea de cuál es la situación real de cada país, fundamentalmente mirando lo que los analistas están apuntando que es la cantidad de camas disponibles. Y calculan lo que es el índice de letalidad. Repito, cantidad de muertos sobre cantidad de contagios. Y fíjate cómo se modifica. Ecuador pasa a la cabeza con 9,6, ¿sí? Fíjate que está muy complicado. Argentina prácticamente está al fondo, mira, 2,1%. Bueno, Venezuela se dudan sobre los datos que está publicando, nosotros también, eso se modifica. Uruguay ya sube un poquito más en el ranking, es decir, no es la letalidad lo que más está teniendo como muestra. Y acá de alguna manera también estamos viendo cómo están preparados los sistemas sanitarios y qué experiencia hicieron en esta cuarentena y tomaron las medidas que hacían falta. Gracias, Luisito. Te dejo rápido porque quiero escuchar lo que dice el gobernador, a ver, que está en este momento haciendo algún anuncio seguro. A ver.